probablemente nuestro último miércoles juntos, entonces voy a tratar de cubrir algunas cosas. If you remember, we were talking about the balance beam of truth. Si recuerdan, hemos estado viendo acerca de la viga de la balanza de la verdad. We talked about either side you went off on, you were in error. Y hablamos acerca de que ya sea que caiga a un lado o al otro, está en un error. Truth is very narrow. La verdad es muy angosta. The world would have you believe the idea of truth is very wide. El mundo quiere que creamos que la idea de la verdad es muy amplia, But in reality, truth is very narrow. It's based on the Bible only. pero la realidad es que la verdad es muy angosta y se basa únicamente en la Biblia. We can look at truth several ways. One has a microscope. Podemos ver la verdad de diferentes formas y una es como con un microscopio, And the other is a telescope. y el otro es con un telescopio. The one is like inverting the pyramid on the Bible and only focusing on one little point and making the whole doctrine out of it. El primero es como invertir una pirámide o la quedada en la Biblia y enfocarnos únicamente en un solo punto. The other is to take that pyramid and turn it like it's supposed to be and place it squarely on the Bible and its truth. Y el otro es tomar esa pirámide y ponerla en la forma en la que debe de estar y enfocarnos en toda la verdad de la palabra de Dios. We talked about the doctrine of God. Hablamos sobre la doctrina de Dios We asked what was on one side and on the other. y nos preguntamos qué hay de un lado y del otro de esa doctrina. The one side said no God, the other side said many gods. En un lado decía que no hay Dios y en el otro decía que hay muchos dioses. Look at some scriptures. Vamos a ver algunos pasajes. Then we notice that the truth of God's word is there is one God in three persons. Y luego nos dimos cuenta que la verdad que dice la palabra de Dios es que hay un Dios en tres personas. Tonight, we begin with security of Christ. Esta noche vamos a empezar con la seguridad en Cristo. Now, what does it mean to be secure in Christ? Ahora, ¿qué significa estar seguros en Cristo, tener seguridad en Cristo? Believe it or not, independent Baptist churches are one of the few that believe in the security of Christ. Aunque no lo crean, las iglesias bautistas independientes son una de las pocas que tienen la seguridad de Cristo. Because on one side of the balance of truth Porque de un lado de la viga de la verdad is the fact that you can lose your salvation. está la idea de que se puede perder la salvación. And on the other side of truth is the fact that because you're secure in Christ, you can sin all you want, you can do whatever you want. Y del otro lado, como nosotros estamos seguros en Cristo, tan seguros que podemos pecar desmedidamente, todo el pecado que podamos. Both of those are false. Ambas ideas son falsas. Let's start with the book of Galatians chapter 5 Vamos a empezar con el libro de Gálatas, capítulo 5, and verse number 4. y versículo número 4. Galatians chapter 4, chapter 5, Gálatas 5 and verse number 4. y versículo número 4. ¿Sí? ¿Listo? Listo, vamos a leer. Lo voy a leer. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. If we believe ourselves to still be underneath the law of the Old Testament as a Christian, Si nosotros creemos que aún estamos bajo la ley del Antiguo Testamento como cristianos, we make the grace of God of no effect. nosotros hacemos que la gracia de Dios ya no tenga ningún efecto. But the grace of God is what saves us. Pero la gracia de Dios es lo que nos salva. And we no longer live under the law of the Old Testament. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento. Now when I say that, that does not mean that we throw out all the Old Testament law.
Ahora, cuando yo digo eso, no significa que tomo toda la ley del Antiguo Testamento y la viento, me deslindo de ella. That's what the other side of the error teaches. Eso es lo que dice el otro lado del error. We think it gives us a license to sin. Creemos que nos da una licencia para pecar. The word and the law of God says, "Thou shalt not commit adultery." La palabra y la ley de Dios dice que no cometerás adulterio. That is part of the law. Esa es una parte de la ley. And it's very good advice. Y también es un muy buen consejo. And we should abide by that as Christians. Y deberíamos de vivir respetando ese consejo como cristianos. The New Testament teaches the same thing. El Nuevo Testamento enseña la misma idea. Old Testament says, "Thou shalt not kill," El Antiguo Testamento dice no matarás. or murder. No matarás, no asesinarás. That's the word that's in Spanish Bible. It's not in my English Bible. En el español dice no matarás, en inglés no lo dice tal cual. Again, I like the Spanish Bible. Una vez más, me gusta más la Biblia en español. I study a lot from the Spanish Bible, believe it or not. Aunque no lo crean, yo estudio mucho de la Biblia en español. And I enjoy seeing how it clarifies a lot of things that are left rather vague in the New Testament in English. Y disfruto ver cómo aclara muchas cosas la Biblia en español que en el inglés quedan un poco a la deriva. Now look on the other side in the book of Romans chapter 6. Ahora vamos a ver el otro lado de esta guía de desbalancear la verdad en el libro de Romanos, Chapter 6 capítulo 6 and verse number 1. y versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? God says, are we to live more in sin because grace will abound? Dice Dios, entonces vamos a vivir en pecado porque la gracia abunda. We're saved by grace and we live in grace. Nosotros somos salvos por gracia y vivimos en la gracia. So, if we sin more, then grace will be greater. Entonces, si yo peco más, voy a tener más gracia entonces. But that is not correct. Pero no funciona así. So what is true? Entonces, ¿cuál es la verdad? Neither one of these are true. So what is true? Ninguna de estas dos es la verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? Truth is that we are secure in Christ and that leads to godliness. La verdad es que nosotros estamos seguros en Cristo y eso nos conduce a ser más como Dios, o en este caso a la piedad. So as a Christian, I should not try and sin just because I'm under grace. Así que como un cristiano yo no debería de simplemente pecar porque estoy bajo la gracia. But there are a lot of religions that is exactly what they do. Pero hay muchas religiones que es exactamente lo que enseñan. A lot of religions, you go out on Saturday night and you drink all you want and get drunk. Muchas religiones tú puedes salir el sábado por la noche y tomar todo el alcohol que quieras y emborracharte. And on Sunday you just simply repent and it's okay. Y el domingo simplemente llegas y te arrepientes en la iglesia. As long as you repent, it's all right to sin. Si tú te arrepientes de ese pecado, no importa, puedes pecar todo lo que quieras. But that is not what the Word of God teaches. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Here in Romans chapter 6, notice what God goes on to say in verse 13. Veamos lo que dice Romanos 6, versículo 13. Dice, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. The Bible says if we yield ourselves, our instruments, our hands and feet, to sin, La Biblia dice que si nosotros presentamos nuestros miembros, nuestros instrumentos, nuestro cuerpo al pecado,
entonces nosotros estamos sirviendo a ese pecado. And if we yield ourselves to do those things which are unrighteous or ungodly, Y si presentamos nuestro cuerpo para hacer esas cosas que son incorrectas o no van con Dios, then we are not doing anything different than those that believe there is a license to sin. entonces no estamos haciendo nada distinto que aquellos que piensan que tenemos una licencia para pecar todo lo que queramos. Notice verse 16. Vamos a ver lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? If I become the servant of sin after I'm a Christian, I serve sin. Si yo me vuelvo un sirviente del pecado, después de ser cristiano, yo estoy sirviendo al pecado, yo soy un siervo del pecado. If I yield myself to serve God, then I become a servant of God. Si yo me abstengo de ese pecado y me presento para servir a Dios, entonces soy un siervo de Dios. So security in Christ, meaning I can't lose my salvation, does not give me any privilege to sin. Entonces, la seguridad en Cristo, que significa que no puedo perder mi salvación por nada que pase, no significa que puedo pecar todo lo que yo quiero. It actually gives me a greater responsibility to live godly. De hecho, me da una responsabilidad aún mayor para vivir una vida santa, una vida de acuerdo a Dios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? See? Now let's move on. Vamos a continuar. Let's talk about the Spirit of God. Vamos a hablar del Espíritu de Dios. Oh, well, security, one more thought. Bueno, esa es una idea más para la idea anterior de la seguridad en Cristo. And I really just like this picture. Y la verdad es que me gusta mucho esta imagen. I imagine myself right in there. Yo me imagino a mí mismo justo adentro de esas manos. And I am secure in Christ. Y estoy siendo asegurado, estoy seguro en Cristo. Notice the verse, John 10:28. Noten el versículo de Juan 10:28. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Now, when we read that verse, we don't exactly maybe visualize what the verse says. Cuando leemos ese versículo, no siempre tenemos en mente o visualizamos lo que dice ese versículo. But the Bible says that God, or Christ, perdóname, lo siento. Pretend for a moment this is you as a Christian. Imagínense por un momento que ese beso es usted como cristiano. This is the hand of Christ. Y esta es la mano de Cristo. This is you. Ese es usted. We are in the hand of Christ. Nosotros estamos literalmente en la mano de Cristo. Then the Bible says, and God the Father, which is greater than all, puts his hand there as well. Luego dice la Biblia que Dios Padre, que es mayor que todos, pone su mano ahí encima también. And there is no one that can pluck us out of the hand of God. Y no hay nadie que pueda arrebatarnos de las manos de Dios. You say, can I get out? Y ustedes pueden decir, ¿puedo yo salirme de la mano de Dios? Once I'm saved, Una vez que soy salvo, this is where I am. ahí es donde yo me quedo. And I can't get out. Y yo ya no me puedo salir, no me puedo escapar.
in order for me to escape salvation, Para que yo pudiera escapar la salvación, God would have to change his mind. Dios tendría que cambiar de opinión. And what does the Bible say about God changing his mind? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Dios cambiando de opinión? The Bible says I changed not. Dice Dios que Él no cambia. But for me to get out, God would have to remove his hand. Pero para que yo me pudiera escapar, Dios tendría que remover su mano. Christ would have to open his hand, Cristo tendría que abrir su mano and then I could get out. y entonces me podría yo salir. The Bible says that's not going to happen. Y dice la Biblia que eso no va a pasar. So we are secure in Christ. Entonces estamos seguros, asegurados en Cristo. Let's take the Holy Spirit for a moment and try to understand what the balance of doctrinal truth is about the Holy Spirit of God. Vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo e intentar entender qué dice la Biblia del balance de la verdad acerca del Espíritu Santo. Some people, some religions claim that the Spirit is just a force or some kind of influence. Algunas personas y hasta algunas religiones piensan que el Espíritu es simplemente una fuerza o una influencia. There are some religions that teach the Holy Spirit is an external manifestation of some kind. Hay algunas religiones que hablan acerca del Espíritu Santo como una manifestación externa de algún tipo. For example, Por ejemplo, a charismatic church or a holiness church. una iglesia carismática o una iglesia de santidad. They believe in speaking in tongues as some kind of a manifestation Ellos, of the Spirit. ellos creen en hablar en lenguas como un tipo de manifestación del Espíritu Santo. Deists, on the other hand, believe that the Spirit of God is just a force. Deists. Los teístas o el deísmo creen que el Espíritu es nada más una fuerza. And other religions as well. Y otras religiones también lo creen. But that is not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. The real truth of what the Bible says is that the Spirit of God is actually something that is down inside of us, inside, and is an influence in our life. La Biblia dice que el Espíritu Santo es algo que está dentro de nosotros y que es de influencia en nuestra vida. Literalmente está dentro de nosotros y literalmente influencia nuestra vida. 1 Corinthians 12 to 14 is where it talks about tongues. Primera los Corintios 12 al 14 es donde la Biblia nos habla acerca de las lenguas, de hablar en lenguas. And Genesis 1 talks about the force of the Spirit on the waters. Y Génesis 1 es donde habla acerca de la fuerza del Espíritu o el Espíritu sobre la faz de las aguas. And you have to be careful when it comes to error in the Word of God. Y debemos de ser cuidadosos cuando estamos pensando en error en la palabra de Dios. Because Christians or other people, they claim to be Christian, will use the Bible to prove to you the error that they believe. Porque los cristianos, o no los cristianos necesariamente, pero otras personas van a intentar ocupar nuestra Biblia, la palabra de Dios, para probar lo que ellos creen. And so you have to be very careful. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. One of the worst things that you can do Una de las peores cosas que podemos hacer is just because somebody stands up here behind the pulpit, believe everything he says. es simplemente porque alguien está parado aquí atrás del púlpito, creer todo lo que esa persona dice. Make the preacher prove it with the Word of God. Nosotros debemos de hacer, deben de hacer que el pastor lo pruebe con la palabra de Dios, que pruebe lo que está diciendo con la palabra de Dios. Make him use the Word of God to show you what he believes. Hagan que esa persona use la palabra de Dios para mostrarles lo que cree. If he can't do that, it may only be his opinion. Si
no puede hacer eso con la palabra de Dios, probablemente solamente sea su opinión. And that, of course, is not something we build doctrine on. Y desde luego eso es algo en lo que no podemos construir una doctrina. So, what is the real aspect of the Spirit of God? Entonces, ¿cuál es el verdadero aspecto del Espíritu Santo de Dios? Does the Spirit of God interact with our spirit? ¿El Espíritu Santo de Dios realmente interactúa con nuestro espíritu? And the answer is yes. La respuesta es sí. In Romans 8:16. En Romanos 8:16. Romans 8 and verse 16. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Spirit of God bears witness with my spirit. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. And what does that expression mean? Y ustedes pueden preguntarse, ¿qué significa esa expresión, dar testimonio? It means that the Spirit of God inside of me communicates with my spirit inside of me. Significa que el Espíritu de Dios que vive dentro de mí se comunica con mi propio espíritu que también vive dentro de mí. Is not just a force against my spirit. No es simplemente una fuerza externa que mueve mi espíritu. He is actually a person of God inside of me, making impressions and promptings in my spirit. Es literalmente la persona de Dios, Dios mismo, en forma de espíritu, en mí, hablando y moviendo mi espíritu, literalmente. Did you hear what I just said? Ahora, sí me expliqué, sí me escucharon. I said that the Spirit of God, who is God, lives inside of you and impresses your spirit. Dije que el Espíritu de Dios, que obviamente es Dios, vive dentro de cada uno de nosotros y hace una impresión o hace un impacto en nuestro espíritu, literalmente. We sometimes don't pay a whole lot of attention to that. Nosotros no siempre le ponemos mucha atención a eso. It may be that we're not really in real good tuning with the Spirit of God. Puede ser que probablemente no estemos muy en sintonía con el Espíritu de Dios. Maybe our life is not where it needs to be. Probablemente nuestra vida no está donde debería de estar. And instead of the Spirit directing our life, He's trying to convict our life. Y en lugar de que el Espíritu de Dios dirija nuestra vida, está intentando traer a convicción nuestra vida. And so, if we push the Spirit of God to spend more time convicting us, He will have less time directing our life. Y si nosotros pasamos más tiempo haciendo que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado, por ejemplo, va a pasar menos tiempo dirigiendo nuestra vida en el camino de Dios. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Pastor, why do you keep asking if it makes sense? Ustedes pueden preguntar, pastor, ¿por qué no sigue preguntando si tiene sentido? Because I want to make sure I'm communicating with your life what the Word of God says. Porque yo quiero asegurarme que estoy comunicando con sus vidas lo que dice la palabra de Dios. How about another aspect of our life, our Christian life? ¿Por qué vemos otro aspecto de nuestra vida cristiana? What are all the two error sides? Vamos a ver qué hay de ambos lados del error. Liberalism and legalism. Liberalismo y legalismo. And I'm sure you know what liberalism is. Ahora, yo estoy seguro que ustedes saben lo que es el liberalismo. How many of you believe that it's all right for a Christian to drink alcohol? ¿Cuántos de ustedes creen que está bien para un cristiano que tome alcohol? Good. Qué bueno.
Is drinking alcohol for a Christian sin or not? Para un cristiano, ¿tomar alcohol es pecado o no es pecado? How many believe it's a sin? ¿Cuántos de aquí creen que es pecado? How many believe it's not? ¿Cuántos de aquí creen que no es pecado? How many don't know? ¿Cuántos no saben? How many don't care? ¿Cuántos no les importa? Right, here's the point. Bueno, vamos a ver el punto importante. Liberalism is everywhere in the church. El liberalismo está en todas partes en la iglesia, But on the other side, legalism is everywhere in the church. pero del otro lado, el legalismo también está en todas partes de la iglesia. You're not going to answer the question, are you, preacher? You're like a politician. Usted no va a responder la pregunta, pastor, es como un político. We'll get there. Vamos a ver ahorita la respuesta de la alcohol. Turn to 2 Corinthians chapter 6. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corintios capítulo 6. And notice verses 14 to 18. Vamos a ver los versículos 14 al 18. Según a los Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. All right. In understanding this scripture, Muy bien, para entender este pasaje, Pablo and I are yoked together. nosotros, el pastor y yo, estamos unidos en yugo. Where I go, he goes. A donde él va, yo voy. Where he goes, I go. Donde yo voy, él va también. Doesn't matter. We're together. No, We're linked. no importa a dónde estamos juntos, estamos unidos en yugo. If the Spirit of God lives in a Christian, Si el Espíritu de Dios vive en un cristiano, does that mean the Spirit of God goes everywhere you go? ¿significa eso que el Espíritu Santo va a todos lados a los que vas tú? Is that correct? ¿Es cierto? Yes? ¿Sí? Yes? ¿O no? See. So if I go to a bar and drink alcohol with my friends, Entonces, si yo voy a un bar y yo tomo alcohol con mis amigos, I'm going to leave the Spirit of God outside the door. yo voy a dejar el Espíritu Santo de Dios afuera de la puerta. No, I can't do that. No, yo no puedo hacer eso. If I go inside to drink alcohol with my friends, the Spirit of God has to go there as well. Si yo voy dentro del bar y voy a tomar alcohol con mis amigos, el Espíritu de Dios también va conmigo a ese lugar. Is that really where we want to take the Spirit of God? Ahora, pregúntense, ¿es ahí a donde realmente queremos que vaya el Espíritu Santo de Dios? ¿Ahí lo queremos llevar? You say, but Pastor, you just told me I was under grace. Y ustedes pueden decir, pastor, pero no me acaba de decir que estamos bajo la gracia. Yes, but you don't want to use grace as a reason to sin. Sí, pero no queremos ocupar la gracia como una excusa o una razón para pecar. How would you like it if the rapture occurred at the moment you were in that bar? ¿Qué les parecería si el rapto fuera en el momento en el que ustedes estuvieran en ese bar? And you
went from the bar to the presence of the Lord. Y ustedes pasaran de ese bar a la presencia del Señor. That might be a little embarrassing, couldn't it? Podría llegar a ser un poco vergonzoso, ¿no lo creen? But, excuse me, the Spirit of God already knows you're there. Pero, si me permiten, el Espíritu de Dios ya sabe que ustedes No, están it's ahí. not. That makes sense. Tiene sentido. So therefore, as a Christian, I have to be careful where I take the Spirit of God. Entonces, como cristiano, yo debo de tener cuidado de hacia dónde yo llevo el Espíritu de Dios. Let's talk about smoking cigarettes. Vamos a hablar acerca de fumar cigarros. Pastor, what are you doing? Pastor, ¿de qué está hablando? I'm just trying to get us to understand a couple of things about the Word of God and some of these areas that we involve ourselves in. Yo solo quiero que podamos ver lo que dice la palabra de Dios sobre algunas áreas de nuestra vida en las que nos involucramos a veces. Is smoking a cigarette sin? ¿Fumar un cigarro es pecado? Don't answer that. No respondan a eso. I want you to think about it. Quiero que lo piensen. Where does the Spirit of God live? ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? Have you ever been inside of a house where everybody in the house is smoking? ¿Alguna vez han estado dentro de una casa donde todas las personas en la casa están fumando? And the smoke is everywhere in the house? Y el humo del cigarro está en todas partes de la casa. How hard is it to breathe? ¿Qué tan difícil es respirar? Well, if you smoke, that's what you're doing to the Spirit of God inside of you. Pues si ustedes fuman, es lo que estamos haciéndole al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Think about it. Piensen. I'm not trying to tell you don't do it. I'm just trying to get you to understand and think a little bit about the things that we do. Mi intención no es prohibirles que lo hagan, sino que podamos entender un poco mejor las cosas que hacemos. Now we're going to take something that is really serious. Ahora vamos a atacar algo que es muy serio. How many of you would never do drugs? ¿Cuántos de nosotros nunca probaríamos una droga? Why would you do drugs? ¿Por qué no lo harían? Why would you not take drugs? ¿Por qué no tomarían drogas? ¿Por qué no probarían drogas? Bad effects by drugs. Ustedes pueden decir, bueno, es que las drogas tienen efectos extraños en el cuerpo. How many of you believe you should not take any drugs? ¿Cuántos de ustedes creen que no deberíamos tomar ningún tipo de droga? How many of us drink coffee? ¿Cuántos de nosotros tomamos café? Oh, now, Pastor, that's gone from preaching to meddling. Poking your nose in places that don't belong. Okay, you're good. Pastor ya se está pasando de lanza con la predicación, ya es muy extremo. Okay. Now, we just said we don't believe in drugs of any kind, but yet we take caffeine into our body on a regular basis. Ahora, nosotros dijimos que no queremos tener nada que ver con ningún tipo de drogas, pero ahora sí tomamos café regularmente. Why do people drink coffee? ¿Por qué toma café la gente? Keep themselves awake. Para que se puedan mantener despiertos. Because coffee is a stimulant. Porque el café es un estimulante. So, Pastor, you trying to tell me I shouldn't drink coffee? Ustedes pueden decir, pastor, me está intentando decir que no debo de tomar café. I'm not trying to tell you any of these things. I'm just trying to get you to think. Yo no estoy intentando decirles nada de esto, yo solamente quiero que ustedes piensen acerca de eso. You know, sometimes we make blanket statements and we haven't thought about those statements. Nosotros a veces hacemos declaraciones así a la ligera y no pensamos en lo que estamos diciendo. I have only known one pastor
Yo solo conozco de un pastor in my entire lifetime en toda mi vida that used to preach not taking drugs and not drinking coffee, who actually did not drink coffee. que predicaba acerca de no consumir drogas, no tomar café tampoco, y él personalmente no tomaba café. Say, well, Pastor, I only drink decaf. Y ustedes pueden decir, pastor, yo solamente tomo descafeinado. I just want us to think, folks. Yo solo quiero que pensemos en eso. There are times we take the Spirit of God places we ought not to go. Hay veces en los que llevamos al Espíritu de Dios a lugares donde no deberíamos ni debería de ir. Is your body the temple of the Holy Spirit? ¿Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? If the Spirit of God is the temple of the Holy Spirit, then we better be careful what we put in the temple. If the temple, if our body is the temple of the Holy Spirit, we better be careful what we put in the temple. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces debemos de tener cuidado con lo que nosotros ponemos o introducimos o tomamos a nuestro cuerpo. We would not want to bring a big old cigar in the church and smoke it with you. Nosotros no traeríamos un cigarro grande al templo y empezaríamos a fumar aquí, ¿cierto? Right? ¿Cierto? But our body is the temple of the Holy Spirit, and we have no problem doing it there. Pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ahí no tenemos problema para fumar. See, this subject gets to be a little difficult. Este tema puede ser un poco difícil, Because on one hand, if we do those things, we appear to be liberal. porque por un lado si hacemos estas cosas somos liberales, And on the other hand, if we preach against all those things and others, we become legalists. pero por el otro lado si predicamos en contra de esto y otras cosas somos legalistas. But both of those directions are error. Pero ambas direcciones son un error. So what is the biblical aspect? Notice Galatians 5:1 through 4. Entonces, ¿cuál es el aspecto bíblico? Vamos a ver en Gálatas 5, 1 al 4. Gálatas 5, 1 al 4 dice: Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez le digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. You may say, well, I have liberty to take some alcohol. Y ustedes pueden decir, bueno, yo tengo libertad entonces de tomar alcohol. I'm not going to try and debate that with you. Yo no voy a debatir eso con ustedes. But I happen to know that there are folks in this church that used to drink alcohol to great excess. Pero yo sé de algunos hermanos en la iglesia que llegaron a tomar alcohol en grandes cantidades. And Corinthians talks about doing things that maybe would be offensive to another brother or sister. Y Corintios habla acerca de hacer cosas que podrían llegar a ofender a un hermano o a una hermana. Therefore, a lot of things that I might have liberty to do, Por lo tanto, muchas cosas de las que yo tengo libertad para hacer, I do not do. no las hago. Not because I think they're wrong, No porque crea que son correctas, not because I think they're sin, no porque yo crea que son pecados, tal vez, but I don't want to cause another brother or sister to fall into sin as well. pero yo no quiero causar a otro hermano o hermana que caiga en ese pecado conmigo. They have a propensity that direction. They have a propensity to that direction. I don't. Ellos son propensos a caer
caer en esta dirección. Tal vez yo no, pero ellos sí. For instance, I could drink all the coffee there is in Mexico. Por ejemplo, yo podría tomar todo el café que existe en México. It has absolutely no effect on me. No tiene ningún efecto en mí. I can drink a pot of coffee and lay down and sleep on the table. Yo podría tomarme toda una olla de café y podría quedarme dormido como un bebé. It doesn't cause me to stay awake at all. A mí no me causa el quedarme despierto en absoluto. So I'm not going to stand up there and tell you shouldn't drink coffee. Entonces yo no me voy a parar aquí frente de ustedes y decirles que no deberían de tomar café. But coffee messes up my stomach. Pero el café no se lleva bien con mi estómago. Gives me great problems. Me causa grandes problemas. So for me, coffee is not a good thing to do. Entonces para mí el café no es una buena idea. But I'm not going to try to convince you shouldn't drink coffee. Pero yo no voy a intentar convencerlos a ustedes que no deberían de probar el café. That puts me in the legalistic category. Eso me pondría del lado legalista. What is true? ¿Cuál es la verdad? Liberty in Christ. Libertad en Cristo. But notice how that liberty is. Ahora vamos a ver a qué se refiere esta libertad de Cristo. 1 Corinthians 8:4. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, they had sacrifices to idols. ellos sacrificaban a los ídolos. Now, the priests would take those, now we're talking about pagan temples, Ahora, estamos hablando de templos paganos, not the Jewish temple. no en el templo judío. We're talking about, say, a pagan temple. Estamos hablando de un templo pagano. They would sacrifice the offering to their gods, and then they would take the meat out back, and they would sell it cheap. Ellos sacrificarían la carne en el altar para su ídolo y luego tomarían esa carne y la llevarían a la parte de atrás de la iglesia y luego la venderían más barata. And Christians, you know how Christians are. Y luego los cristianos, porque todos sabemos cómo son los cristianos, They're always looking for a good deal. siempre están buscando cazar el ofertón. So if they can buy some good meat cheap, Entonces si ellos pueden comprar una buena carne a un precio barato, they're going to do that. lo van a hacer. But here is a young Christian, Pero aquí tenemos a un joven cristiano and he's watching me as an old Christian. y yo estoy viendo al cristiano ya de más años. And he was saved out of paganism. Y él fue salvo del paganismo. I wasn't saved out of paganism. I was just a sinner. Yo no fui salvado del paganismo, yo simplemente era un pecador. So I go buy my meat at the pagan temple back door. Entonces, yo voy y compro mi carne, él va y compra su carne afuera, atrás del templo. So I invite the young Christian over to my house to have supper. Y luego me invita a su casa a tener una cena. And I feed him some of the best meat he's ever had. Y él me ofrece de la mejor carne que yo he probado en toda mi vida. And he says, where'd you get this? Y entonces yo le pregunto, ¿dónde la compró? Well, you know that pagan temple down on the corner? Yeah. I got it out the back door. Y él me dice, ¿conoces ese templo pagano que está ahí en la esquina? Bueno, pues yo la compré ahí afuera, en la puerta trasera. I had no idea he had been saved out of paganism. Él no tenía ni idea de que yo había sido salvo del paganismo. And it really gives him a problem that he just ate food offered tonight. Y a mí verdaderamente me causa un problema que yo comí algo que fue sacrificado a los ídolos. How many of you here tonight know everything there is to know about everybody else in here? ¿Cuántos de ustedes esta noche saben todo lo que se tiene que saber de todas las personas que están aquí en este momento? Todos los secretos. There is no way. No hay forma. Even you moms and dads don't know everything about your children. Aún ustedes, mamás y papás, no saben todo lo que
saber de sus hijos. You may think you do, Pueden creer que lo saben, but you probably don't. pero probablemente no lo saben. I know Mom and I, the kids would come home, after the left home, they come back home, and we sit around the table. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo, nuestros hijos regresaban, ya que eran más grandes, y nos sentábamos todos juntos en la mesa. And they would swap stories about things they did growing up. Y ellos empezarían a contar historias de cosas que hacían cuando estaban creciendo. And we'd sit there and say, I didn't know that. Y nosotros nos sentábamos, nos volteamos a ver y decíamos, yo no sabía eso. You did that? ¿Tú hiciste eso? Kids don't always confess everything. Los niños no siempre confiesan todo. They should, Deberían, but they don't. pero no lo hacen. You say, Pastor, what does the liberty of Christ really mean? Ustedes pueden decir, pastor, ¿qué significa realmente la libertad de Cristo? Notice chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Veamos primero los Corintios 10, 20. 10 and verse 20. 10, 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Okay? The things that the Gentiles sacrifice, they do it to the devils, not to God. Lo que los gentiles sacrifican lo hacen a los demonios, no a Dios. And God, Paul here says, you shouldn't have fellowship with devils or with the demonic things. Pablo aquí lo que dice es no deberíamos tener una relación o una comunión con los demonios o con las cosas demoníacas. Paul doesn't say it's sin, he just says it'd be better if you don't do that. Pablo dice, no dice que sea pecado tal cual, solo dice sería mejor si no lo hiciera. So you say, Master, what does it come down to? Y pueden preguntarse, bueno, pastor, al final de cuentas, ¿de qué se trata? It comes down to this fact. You have liberty. You love the Spirit. You don't have it. Ya desapareció, ya no tenemos el punto. You have liberty in Christ. Tenemos libertad en Cristo. Liberty in Christ causes me to live godly. La libertad en Cristo me causa vivir de acuerdo a Dios. How many of you would like to see me come out of a bar downtown in Fleet Creek, Puerto on Saturday and then stand up here and preach to you on Sunday morning? ¿A cuántos de ustedes les gustaría poder verme salir de un bar el sábado en la tarde en el centro de Carrillo Puerto y que ustedes luego me vieran predicar aquí el domingo? You say, well, no, that probably wouldn't be a good thing. Y ustedes pueden decir, la verdad creo que no sería algo muy bueno. There's one more area that I'd like to cover tonight. Y hay solo un área más que me gustaría cubrir esta noche. Ya no tengo tiempo. Nuestro tiempo se fue. So we'll take questions, Entonces vamos a tomar preguntas. especially after that last subject. So, Especialmente después de ese tema, al final, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algo que no quede claro. questions. Preguntas. And believe me, you can't upset me. Y créanme que no me van a hacer enojar. I will not get mad at you like the United States. No me voy a enojar y voy a regresar a los Estados Unidos por su pregunta. So, are there questions? Because that area that we just covered, that's a very difficult area. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Porque esa área que acabamos de cubrir es un área que puede ser complicada o confusa. Entonces, ¿alguna pregunta? See, Sí. you can't listen.
La pregunta fue que hay algunas personas que ocupan el versículo para decir, por ejemplo, yo no tomo vino en público, solamente lo tomo con mis familiares, entonces no les estoy diciendo la ocasión para caer a mi hermano, porque ningún hermano de la iglesia lo está viendo, solo es en familia, así un grupo cerrado. Have you ever asked to use the bathroom at someone else's house? ¿Alguna vez has pedido usar el baño en la casa de alguna persona que no es baño, pues? Yes. ¿Sí? ¿Alguna vez has usado el baño en otra casa? And on the way back, you happen to notice on the top shelf, big bottle, halfway dark, of wine. Y cuando van de regreso del baño se dan cuenta de que en un estante hay una botella de vino que ya está a la mitad. And God saved you out of being an alcoholic. Y Dios a ti, hipotéticamente, te salvó de ser un alcohólico, te salvó del alcoholismo. You never say anything to the person that you're in the house of. Tú nunca le comentaste nada a la persona de quien fuiste a su casa. But what you do is say, well, if it's alright for him, it must be alright for me. Because he's been a Christian a lot longer than I have. Pero lo que tú dices en tu mente es, bueno, si está bien para él el tomar vino, tomar alcohol, entonces está bien para mí porque él ha sido cristiano por mucho más tiempo que yo. Before you know it, I'm back as an alcoholic. Y antes de que lo sepa, yo ya regresé al alcoholismo donde Dios me sacó. Because alcoholism is not a disease, it is a choice. Porque el alcoholismo no es una enfermedad, es una decisión. But it can get control of you. Pero puede tomar control de ti. And if you're once controlled, you can be controlled again very easily. Y si fuiste ya controlado una vez por el alcohol, puedes volver a ser controlado por él fácilmente. Say, I don't know about being controlled by alcohol, Pastor. Ustedes pueden decir, bueno, no, se me hace un poco exagerado eso de ser controlado por el alcohol, pastor. Well, let's see what the Bible says. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. In Ephesians En Efesios, and chapter 4, capítulo 4, perdón, capítulo 6. Perdón, capítulo 5, 18. and the Bible says, Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. okay, the Bible is telling us that we should not be filled with wine, but be filled with the Spirit. La Biblia dice que no deberíamos de ser llenos de vino o embriagarnos con vino, pero deberíamos de ser llenos del Espíritu. Or in other words, we should be controlled by the Spirit and not by the wine we drink. En otras palabras, deberíamos de ser controlados por el Espíritu de Dios, no por el vino que bebamos. Wine does control us. Proverbs talks about that. El vino o el alcohol puede controlarnos. El libro de Proverbios habla de eso. The Bible says that wine can make you do things that you would never do under normal circumstances. La Biblia dice que el vino nos puede llevar a hacer cosas que no haríamos bajo circunstancias normales. And though, yes, I will have the liberty to drink in the confines of my house, Y aunque probablemente sí tengo la libertad de beber alcohol o vino dentro de mi casa, dentro de mi hogar, I don't want to take a chance of causing another Christian to stumble and get involved in sin again. no quiero arriesgarme a causar que otro cristiano tropiece y que pueda regresar al alcoholismo. So therefore, I just refuse to have alcohol in my house or with me or take drinks. Por lo tanto, yo me opongo a tomar alcohol, tener alcohol en mi casa en lo absoluto o tomar cualquier tipo de alcohol en general. That's my decision. Esa es mi decisión. I'm not telling you that should be your decision. Yo no les estoy diciendo que esa debería de ser su decisión. You have to deal with that part before God.
Ustedes van a tener que dar cuentas de esa parte con Dios. But I don't have the liberty in Christ to do so. I don't have liberty in Christ to do so. Yo no tengo la libertad de Cristo de hacer eso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Plus, someone in the world may see it. Someone in the world may see it. Alguien en el mundo puede ver. And I'm trying to witness to them about Christ. Y yo estoy intentando testificarles acerca de Cristo. And they see me do things I shouldn't do as a Christian. Y ellos pueden hacer cosas que no deberían hacer como cristianos. By the way, people in the world have higher standards for Christians than Christians do. Por cierto, la gente en el mundo tiene estándares más altos de un cristiano que los mismos cristianos. And so, it's hard enough for me to live up to what Christ says in the Word of God, let alone everybody else. Y ya es difícil para mí vivir al estándar que Cristo me pone en su palabra. Ahora, a eso sumándole a las demás personas es más difícil. But for me, I choose not to do so. Pero en lo personal, yo decido no hacerlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? How many of you would like me to quit and move on? ¿A cuántos les gustaría que ya dejar el tema y continuar? No pensé que nadie fuera a hablar. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yes, Tomas. Okay, go ahead. I'm sending my emissary back to you. No, no es necesario. You have to tell me when you're done here. I figured somebody would bring that up. I think I know this is good. Well, it's a little nicer to use anesthetic than it is to use a rubber hammer. Bueno, es más bonito el usar anestesia que usar un martillo de plástico, por ejemplo. Both will do the same thing. Ah, pues pueden hacer lo mismo. Okay, medication is different. Cuando hablamos de medicina es distinto. However, if you have a reaction to a certain medicine, you should not take it. Sin embargo, si nosotros tenemos una reacción con una medicina, no es la mejor idea tomarla, Because it could kill you. porque podría matarnos. So you need to understand and know that. Entonces necesitamos entender y saber eso. Okay? And there are times where things that might be prescribed that if you are a recovering alcoholic may not be good for you to take. Y hay ocasiones en las que si algo se nos prescribe por un médico, pero tenemos un problema anterior con el alcoholismo, por ejemplo, tal vez no sería bueno tomarlo. How many of you know what NyQuil is? ¿Cuántos de nosotros conocemos el NyQuil, el de Vic? It helps colds Que and ayuda con los resfriados. Crohn's with it, but it's like 90% alcohol. Es prácticamente 90% alcohol. Es uno como morado, creo, que vende Vic, NyQuil. If you're a recovering alcoholic, NyQuil may not be the best thing for you to take. Si usted es un exalcohólico en recuperación, tal vez ese jarabe para la tos en especial, el 90% alcohol, no sea lo mejor para tomar. I know somebody that if they take just a children's dose, they'll sleep for 3 days. Yo conozco gente que si toma una dosis de niño, puede dormir por 3 días seguidos On NyQuil. con ese jarabe para la tos. Does that answer your question? Eso responde a su pregunta, hermano. See? Hold pretty good though. Otra pregunta. Una pregunta. Yes. We're going to go back.
salvan y esa persona un día comete un pecado. Y en ese momento en el que comete el pecado, me imagino que no le da tiempo de confesarlo, de arrepentirse, ¿cierto? Entonces muere sin confesar ese pecado. Sigue siendo cristiano, ¿sí? Sigue siendo salvo esta persona. O va al cielo, digamos. Sería la pregunta. Es salvo, es salvo esa persona. What produces salvation? ¿Qué produjo la salvación? Is it what we do as far as sin is concerned? Es lo que nosotros hacemos, de acuerdo, hablando acerca del pecado, por ejemplo. No, it is receiving Christ into our life by faith. No, lo que lleva a cabo la salvación es recibir a Cristo en nuestra vida por fe. The concept of losing your salvation is actually Catholic. El concepto que algunos tienen de perder la salvación es un concepto de hecho católico. The fact that you have to do some kind of penance for that sin. Y la idea de que tenemos que primero arrepentirnos de ese pecado es también católico, esa idea. Does the blood of Christ cover my future sins? Ahora, la sangre de Cristo cubre mis pecados futuros también, Or not? ¿o no? Does it cover? Does it take care of my sins? ¿La sangre de Cristo se encarga de mis pecados futuros o solamente de mis pecados pasados? ¿Futuros, pasados? Okay. Yes, you are correct. The reason that has to be the answer is because I am saying future of the cross. Eso es cierto, son los pecados futuros también, porque yo fui salvo después de la cruz. The cross was 2,000 years ago. La cruz fue hace 2000 años. So if I'm going to be saved, then Christ's blood has to cover future sins. Entonces, si yo voy a ser salvo, la sangre de Cristo debe de encargarse también de mis pecados, de los pecados futuros, todos los pecados futuros. Sin does not affect my salvation. El pecado no tiene efecto, no afecta mi salvación, It affects my fellowship with God, afecta mi relación con Dios, but it does not affect my salvation. pero no afecta mi salvación. Does that make sense? Tiene sentido. Right? I don't know if you're having a good time, but I'm having a ball. Yo no sé si ustedes lo están pasando bien, yo la estoy pasando muy bien. I used to do substitute classes in our church, and I would ask the people just to write down questions, and I'd start answering them. Yo hacía pruebas dominicales en mi iglesia y les pedía a las personas que anotaran preguntas y yo las respondía. So, I'm having fun. Don't think I'm not. Pues yo me estoy divirtiendo, no crean que no es así. Okay? So, answer your question. Entonces sí quedó muy clara la pregunta. Alter, pregunta. Otra pregunta. No questions out of the young people. Una pregunta de los jóvenes, aparte de Fer. No más preguntas. No más preguntas entonces. Understand, I knew when I talked about this tonight, it was going to be an interesting subject matter. Quiero que entiendan que cuando yo decidí hablar sobre este tema para esta noche, yo sabía que iba a ser tal vez un tema de interés. Only because everything we talk about, there's opinions about it. Simplemente porque de todo lo que hablamos siempre hay opiniones distintas. But I try to answer only what the Bible says. Pero yo trato de responder únicamente lo que dice la palabra de Dios. I don't want to preach my convictions in a certain area. Yo no quiero predicar mis convicciones en un área en especial, en un área específica. If I preach my convictions to you, you wouldn't like it. Si yo predicara mis convicciones, tal vez no me gustaría. Because my convictions are actually very interesting. Porque mis convicciones son muy interesantes. So, you say, oh, what are they actually? Ustedes
pueden preguntarme, ¿cuáles son sus condiciones? I'm just saying, what you can do, I cannot do. Yo lo que digo es que lo que ustedes pueden hacer, yo no lo puedo hacer. Perhaps some of what you do, you shouldn't do. Probablemente algunas cosas de las que hacen no deberían de hacerlas. Read about it. See what God will tell you to do. Oren y vean lo que Dios quiere que hagan. Now, if you're living in adultery, no, I can answer that. You shouldn't do that. Ahora, si ustedes viven en adulterio, eso sí lo puedo responder, no deberían de hacerlo. Is adultery sin? Yes. El adulterio es pecado, sí lo es. Should you drink alcohol? No, you shouldn't. ¿Deberían tomar alcohol? Tal, no deberían. But God doesn't necessarily say, don't do that. Pero Dios no dice específicamente no tomes alcohol. But of course, it says nothing about cigarettes or smoking cigars. Y desde luego no dice nada acerca de cigarros o de fumar cigarros. I had someone tell me once, ask me once, so does smoking cigars or cigarettes send you to hell? Una persona me preguntó un día que si fumar cigarros te manda al infierno. I said, no, it might make you smell like you came from there, but it won't send you there. No, tal vez te pueda hacer oler como que llegaste del infierno, pero no te va a mandar al infierno. Yes, Monica. No, the other. Yeah. Steve. Bring over. Un momento, uno más. Primero. This must be a good question. Nosotros no tenemos ese problema en Estados Unidos, porque allá no se celebra el Día de Muertos. La pregunta fue si es pecado el participar en el altar el Día de los Muertos. Es una representación en la escuela, ¿cierto? Porque a veces, como sabemos, en las escuelas se hacen representaciones de los altares, se pone la comida y al final me parece que algunos comen en ese altar, ¿cierto? Entonces, si es pecado participar de los altares o no es pecado. Okay. It's not a sin, first of all. Para empezar, no es un pecado. Well, what I would give advice is the same advice from the book of Daniel. Pero lo que yo aconsejaría es el mismo consejo del libro de Daniel. Remember, Daniel was told to eat the king's meat Recuerden que Daniel le dijeron que tenía que comer de la comida del rey and drink the king's wine. y beber del vino que él bebía. But Daniel had purposed in his heart not to do that. Pero Daniel propuso en su corazón no hacer eso. So he went to the head of the eunuchs. Entonces él fue con el jefe de los eunucos And he gave him an appeal. y le dio, hizo un caso para ver si se podía cambiar eso para él. He told him, I really can't do this, so give us just basically vegetable soup and water and see if God will make us look better at the end of 10 days or not. Y él le dijo, realmente no podemos comer de esa comida, entonces ¿por qué no? Nos da simplemente verduras, o en este caso sería una sopa de verduras,
y agua. Y déjanos ver si es que Dios nos hace ver mejor que los demás jóvenes al final de 10 días. And Daniel, of course, fared better. And actually, the head of the eunuchs took away all the meat from the other guys as well and gave them the same thing Daniel was getting. Y al final de los 10 días, desde luego Daniel y sus amigos se vieron mejor que los demás jóvenes, y el jefe de los eunucos quitó la comida de todos los demás jóvenes y les dio la misma dieta que a Daniel. So, you may want to think about going to your teacher and explaining that you're a Christian and you really don't feel right about eating things offered on the altars. Entonces, tal vez lo mejor en esa situación sería poder ir con tu maestro o maestra y explicarle que tú eres una cristiana. Tal vez no te sientas cómoda con comer de lo que se pone en el altar de muertos. And would you please excuse me from this exercise? Y si pudiera permitirme no participar de este ejercicio, de esta actividad de la escuela. And leave it up to the teacher. Y dejar que el maestro o maestra decida. You are not sinning to do so, but it's like a conviction. Make sure it is your conviction. No estás pecando al hacerlo si es que comes de saltar, pero tienes que asegurarte de que sea tu convicción, que sea una convicción que tú tengas personalmente. Okay? You understand? ¿Sí me explico? And Mom and Dad, I'm answering questions concerning your daughter's activity without conversing with you, so please forgive me. Y hermano, hermana, estoy respondiendo una pregunta de su hija sin antes consultarlo con ustedes, entonces por favor, disculpen. Okay? Good. Does that answer your question? ¿Eso responde a la pregunta? ¿Sí? Okay. Ani, okay. No. All right. Here's the thing. What kind of person saved? Oh, yeah, you better ask the question. La pregunta fue si una persona es salva, esa persona vive una vida cristiana y un día esa persona decide quitarse la vida, se aparta de los caminos de Dios y decide quitarse la vida. ¿Qué pasa entonces? ¿Sigue siendo salva? ¿Ya no es salva? ¿Perdió la salvación porque atentó contra su vida? ¿Qué pasa ahí? Right? A Christian. What do we get when we accept Jesus Christ as our Savior? Un cristiano, ¿qué obtenemos como cristianos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? What do we get? ¿Qué obtenemos? Okay, no. Yes, what? God promises, John 3:16. Lo que Dios promete en Juan 3:16. What do we get? Yes, we get eternal life. Tenemos la Okay. vida eterna. What is the definition of eternal? ¿Cuál es la definición de eterno? Does it ever end? ¿Termina en algún momento? No. If it ends, it is not eternal life. Si termina, ya no es vida eterna. And God didn't tell the truth Y Dios mintió, because He says He gives us eternal life. porque Dios dice que nos da vida eterna. So if a person is a Christian and ends up doing
vida eterna, ¿no? So, what happens? Entonces, ¿qué pasa? They go to heaven, Van al cielo, but they don't get as many rewards as they would have. pero tal vez no obtienen las recompensas que deberían de haber recibido. Because at the judgment seat of Christ, these things will come out, and they'll end up with wood, hay, and stubble instead of gold, silver, and precious stones. Porque en el juicio del tribunal de Yes. Porque en el juicio del tribunal de Cristo van a terminar con hojas secas, con ramas, con hojarasca, y no con oro, plata y piedras preciosas, como podría ser en el caso. You understand? Si me explico, Does that explain the question? me explico la pregunta. That question is actually again from the Catholic Church religion. Esa respuesta o la otra respuesta a la que se puede perder viene de la religión católica. Because they teach that that particular sin is a unforgivable sin. Porque ellos predican que ese pecado en específico es un pecado imperdonable. And it's not. It actually is not forgiven because you died before you didn't ask forgiveness. Y no lo es porque de hecho moriste antes de que pudieras pedir perdón. Okay? See, altar, Otra pregunta. I don't have any problem, folks. It's your difference. If you need to go, please go. Yo no tengo problema, hermano. Si necesitan irse, adelante. No tengo problema. This is the longest message I've ever had in this church. Ese es el mensaje más largo que tengo en esta iglesia. No, Judas was never saved. Judas nunca fue salvo. Judas nunca iba en camino al cielo. Judas was a pretending believer. Judas era un creyente falso, un creyente que solo imitaba. Okay? And a person who is a pretending Christian, well, if they die, they won't go to heaven anyway. Y un falso cristiano, si muere, no va a ir al cielo de cualquier forma. Okay? ¿Me explico? Okay. Over? Otra pregunta. No more. No más preguntas. Go to begin. Close in prayer. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este